Diana Chica, el ecoturismo en Ecuador y el ecoturismo en Suecia. El ecoturismo en Ecuador. El propósito de este capítulo es diagnosticar las características de Ecuador y tres países semejantes en el norte de Sudamérica para ver las condiciones que tiene en común para un turismo sostenible y el ecoturismo. Presentamos cómo es la equivalente situación social y turística de los países vecinos, Colombia, Bolivia y Perú. La razón para apoyarnos en estos países y uno en otros y no en otros es porque tienen rasgos similares al país estudiado. Lo que hacemos para crear un mayor entendimiento en la sociedad actual latinoamericana y para ver si Ecuador es un ejemplo explícito en sus alrededores en lo que atañe al turismo. La sociedad actual en Sudamérica. La topografía y el clima son factores importantes que el turista tiene en la mira al elegir el destino de su viaje. Bolivia no tiene costa, pero Ecuador, Colombia y Perú tienen juntos un litoral extenso hacia el mar Pacífico. Cada uno tiene una gran parte de la cordillera andina entre sus fronteras, con varios picos sobre 5.000 metros y muchos volcanes. El interior de estos países forma parte de la cuenca amazónica, así que los cuatro países tienen en común un clima variado, debido a la altura de las montañas y también a la cercanía del mar que aporta diferentes vientos y corrientes. En cuanto a la historia, todos estos países fueron independizados por los libertadores al final del siglo XVII al siglo XIX. Su situación política parece en muchos casos haber pasado en los mismos pasos de un Estado dirigido por extranjeros a Estados independientes democráticos. Sin embargo, ha sido un proceso trabajoso alcanzar el nivel de desarrollo en el que se encuentra hoy. Por ejemplo, en Colombia, los partidos más grandes, los conservadores y los liberales, celebraron un convenio en 1958 llamado Frente Nacional. Este convenio planteó la tentativa de alternar el poder entre ellos durante 18 años en adelante, lo cual evitó el desarrollo de nuevos partidos y a su vez se excluyera a los izquierdistas. Ello tuvo como fruto el avance de movimientos guerrilleros, el conflicto armado que sostiene la guerrilla contra los paramilitares y el Estado. Se asocia con el narcotráfico, cuya importancia se extiende tanto política como económicamente y empeora la situación social generalmente. Hoy en día se cuenta Colombia como uno de los países más violentos del mundo. También Bolivia. Siempre ha sido caracterizada por la inestabilidad política causada por la dispersión política, los golpes militares, las huelgas violentas y las protestas realizadas especialmente por los mineros. El narcotráfico es igualmente lucrativo en Bolivia y aún más políticos y militares han sido condenados por sus relaciones con esto. La historia política de Perú desde los años 80 hasta el segundo milenio es mucho más oscura de lo que se sabe el hombre normal y corriente. La mayoría conoce mucho, conoce la dictadura de Pinochet en Colombia y la violencia en Colombia, en Chile. Pero no se sabe que entre los años 1980 al 2000 murieron más de 69.000 personas en Perú, de los cuales muchos eran de la población civil en masacres o en combates entre la guerrilla y los militares. El episodio final de la larga guerra civil tuvo lugar en diciembre de 1996 cuando la guerrilla izquierdista Tupac Armado secuestró a 500 personas durante una recepción en la embajada japonesa en Lima. Lo realizaron entre todo para protestar como la ley que impulsó al presidente Fujimori al año anterior, donde impuso que los militares que habían cometido faltas contra los derechos humanos serían amnistiados. 4 meses más tarde liberaron
a los últimos rehenes y todos los 14 guerrilleros fueron asesinados. Después de la caída del presidente Fujimori en el año 2000, Perú ha tomado medidas para mejorar los derechos humanos y crear un sistema judicial más independiente. La ley de 1995 que daba amnistía al ejército está hoy en día anulada. Los países vecinos son todos muy ricos en yacimientos y recursos naturales, pero estos son solo parcialmente aprovechados. Bolivia tiene una gran riqueza de metales. Hasta 1979 fue el segundo productor más grande del mundo de estaños, pero cuando el precio del estaño en el mercado mundial cayó brutalmente en 1985, muchas minas tuvieron que cerrar y miles de personas se quedaron sin empleo. Ahora las mayores fuentes de ingresos son el petróleo y el gas natural, pero también el zinc y el oro. En el caso de Colombia, casi todos los minerales preciosos se esconden en el variado relieve del país. Más del 90% de las esmeraldas del mundo provienen de Colombia. Se extraen por parte hierro, cobre, níquel y oro. La exportación está constituida en estos minerales más petróleo, hulla y café. Perú es otro ejemplo de un país que solo utiliza una quinta parte de sus recursos naturales. Las fuentes de gas natural y fosfato pertenecen a los yacimientos más grandes del mundo. Las reservas de petróleo en la selva han disminuido, pero todavía se extraen para el consumo interno. En lo que respecta al turismo, los países tienen diferentes experiencias. Aunque se parecen en otros niveles, el turismo no tiene mayor importancia en Bolivia. Durante el año 1999, solo visitaron 342.000 turistas extranjeros el país. Esto a pesar de que tiene bien conservada la arquitectura colonial y, como si fuera poco, una palpitante cultura indígena, una geografía atractiva con las altas montañas y el lago Titicaca, el más grande de América del Sur y el más alto del mundo. Pero es difícil desarrollar el turismo sostenible en un país que se cuenta como uno de los más corruptos del mundo y el más pobre de todo el continente. En el caso de Colombia, es ante todo la violencia la que frena el desarrollo turístico. El turismo representa solamente el 2% del PINB. Tiene potencial geográfico con largas playas, islas en el Mar Caribe, atractivas montañas y una cultura viva. En Colombia la cultura indígena no es tan presente en la vida diaria como en los otros países mencionados. Perú es muy cotizado por los viajeros mochileros que visitan las ciudades incas del Cusco y Machu Picchu. Otros destinos turísticos son los del mercado de artesanías indígenas y el acceso al lago Titicaca y la selva amazónica. Cuando disminuyó la violencia política a mediados del año 1990, se acrecentó la cantidad de visitantes. Ecuador y el ecoturismo. Ecuador ha obtenido su nombre por la línea ecuatorial que cruza el país al norte de la capital Quito, a pesar de su pequeñez de 267.762 kilómetros cuadrados. Es uno de los países más variados respecto a las condiciones geográficas. Los Andes dividen el país entre tres regiones distintas: el oriente, la sierra y la costa. Hay más de 30 volcanes, de los cuales 8 son activos. La población está constituida por un 20% de blancos y negros, 55% de mestizos y el 25% de indígenas, los cuales pueden ser clasificados en una decena de grupos étnicos con grandes diversidades culturales. La mayoría de la población indígena vive en la zona montañosa, es decir, en la sierra, y aparte del español hablan el quichua, dialecto de la lengua antigua de los incas, quechua.
Comparado con los países vecinos, los indígenas de Ecuador están bien organizados, comprometidos políticamente y ejecutan negocios lucrativos con artesanía local, especialmente los otavaleños, de Otavalo, pueblo situado en la provincia de Ibarra, al norte de la capital, son un buen ejemplo de la cultura autóctona, no tiene que ser explotada ni pobre. Ecuador es considerado uno de los países más seguros de Sudamérica, aunque tiene informes de que la criminalidad está aumentando. Es mayormente en la región fronteriza de Colombia donde uno tiene que ser cuidadoso cuando viaja. La guerrilla y los paramilitares están extendiéndose en el campo. Aunque Ecuador no ha tenido tantos problemas con el narcotráfico, la guerrilla y el ejército como sus vecinos, el país siempre ha sido políticamente inestable, debido a una política llena de popularismo. Ahora pocos partidos políticos tienen el apoyo tanto de la costa como en la sierra. Sin embargo, con el primer movimiento indígena que se fundó en el año 40 y con la ayuda de la CONAIE, Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, que fue fundada en 1986, los indígenas han tenido mucha influencia en el marco político. En 1996, los indígenas entraron al Congreso de los Partidos Movimiento Nuevo Pachacuti y en el 2001 un indígena fue elegido ministro de Asuntos Sociales, a pesar de que tiene muchos recursos naturales valiosos, entre ellos el petróleo, el gas natural y el pescado, más gran variedad de mercancías de exportación, por ejemplo, la banana, el camarón, el cacao, el café y el petróleo crudo, que se cuenta Ecuador como uno de los países más pobres de Sudamérica por causa del alto paro y alta inflación. La Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo. El ecoturismo experimenta una gran expansión en Ecuador. Durante varios años ha experimentado una ONG que dirige el interés del ecoturismo y se llama la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo, ACEP. La asociación elaboró en el año 2002 por orden el presidente del Ecuador y junto con el Ministerio de Turismo un nuevo reglamento de apoyo para el ecoturismo, lo cual puede ser visto como consecuencia de la celebración del Año Internacional del Ecoturismo anunciado por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo se fundó en 1991 como una organización privada sin fines de lucro con la misión de fomentar la armonía entre la sociedad, el turismo y la conservación, y ha tenido mucha importancia para la programación y el desarrollo de ecoturismo en Ecuador. La ACET tiene en el momento de escribir esto alrededor de 70 miembros que están ocupados en negocios y actividades ecoturísticas, son comunidades indígenas y locales, operadores privados que manejan aproximadamente el 75% del turismo receptivo que llega al país. ONGs, universidades, gobiernos locales, Ministerio del Turismo, personas particulares y empresas de energía limpia, los miembros tienen en común la voluntad de obrar para el futuro sostenible del medio ambiente y el desarrollo del turismo. Hasta ahora, la relación entre la ACET y el Ministerio de Turismo consiste en que las personas de la directiva de la asociación funcionan como consultores y asesores. Todavía no hay ninguna sección específica que se ocupe del ecoturismo en el Ministerio de Turismo, pero están elaborando y organizando un grupo que trabajará únicamente con estas preguntas. Mientras tanto, han colaborado para producir el Código de Ética, que concierne a todo tipo de actividad turística en Ecuador, no solo la ecoturística, también han establecido juntos el Reglamento de Ecoturismo y Sostenibilidad, una nueva ley que constituye el tronco de la nueva certificación que instalará paulatinamente la ocurrencia de introducción de certificación de los miembros de la SEP. Se desarrolló entre el director ejecutivo de la SEP, Diego Andrade, y los mismos miembros.
La certificación sirve como garantía de que el miembro cumple los requisitos de cuidar el ambiente natural y social y la cultura, además de ofrecer una buena calidad de servicio. Algunos ejemplos del ecoturismo en el Ecuador. En el estudio realizado en Ecuador, el otoño de 2002, conocimos a 7 de los aproximadamente 70 miembros de la SEP, los cuales se diferencian mucho unos de otros. Encontramos, por ejemplo, a un consultor de ecoturismo que trabaja en un gobierno local y a un joven recién graduado con candidatura en ecoturismo, que ha levantado una fundación para el desarrollo sostenible del turismo junto con sus compañeros de la universidad. Visitamos la Reserva Ecológica Privada Bellavista, cuya atracción principal es el bosque nublado con una diversidad enorme de orquídeas y de géneros de aves, y de ellos 10 especies de colibríes. Su aporte al ecoturismo consiste en que son propietarios de la reserva de 700 hectáreas y no permiten la tala de bosques, sino que quieren que el bosque sirva de enseñanza para los turistas y otros interesados. Conducen una estación científica, la cual es visitada por varios voluntarios para trabajar. La Hostería Al Andaluz está situada en la playa y uno de los proyectos más antiguos con espíritu ecoturístico. Han trabajado 14 años junto con la comunidad local cercana para la reforestación de la zona y la educación para la utilización sostenible de la caña aguadúa, que se usa mucho para construir casas y edificios. La hostería funciona como hotel y sitio de recreación donde viven los turistas para relajarse, ir de excursiones por los alrededores y comer la deliciosa comida hecha con ingredientes ecológicos, todos cosechados con sus propios cultivos. La hacienda Yanaurco está situada en la falda del gran volcán Cotopaxi, a 100 kilómetros de la ciudad de Quito. Viven no solo los ingresos del turismo, sino también el ganado. Organizan cada año un gran rodeo, algo que atrae a la gente. Y además administran cursos de chagraísmo. Los chagras son un grupo étnico cuya vida es parecida a la del vaquero, pero viven en el páramo. Su cultura está casi en extinción, pero gracias a la iniciativa de la hacienda uno se puede inscribir en el curso y experimentar cómo es vivir y trabajar durante 15 días en el páramo. Los terrenos alrededor de Yanaurcos se encuentran varias especies animales exóticos, por ejemplo el cóndor, el oso, lobos andinos, los halcones, colibrí andino o las dantas. El operador Eco Ventures organiza todo tipo de deporte de aventura para los turistas en diferentes sitios del país, dependiente del tipo de naturaleza que exige cada deporte. Uno de los operadores más polifacéticos y poderosos, y es dudoso en sus actividades sean realmente ecoturísticas si no observa la cantidad de equipo que exigen para realizarlas. Kayak, bicicletas, motos, paracaídas y zodiacs para el rafting. Sin embargo, intentan trabajar en grupos pequeños para no molestar el ambiente natural y social y utilizan a veces guías locales. El ecoturismo en Suecia. Siempre que exista una naturaleza hermosa que rodea al ser humano, esta será el destino principal de la admiración, fascinación, recreación y aventura. Los suecos siempre han tenido su interés recreativo por la naturaleza, ya, ya desde el siglo XVII, y la clase alta de Estocolmo empieza a hacer viajes del norte y a las montañas para inhalar el aire fresco y beber agua pura, es decir, relajarse de la estresante vida de la ciudad. Naturaleza y conservación. El derecho público de acceso a la naturaleza, inscrito en la Ley de Protección de la Naturaleza
ha existido en la mente de los suecos por mucho tiempo y ha creado una consideración especial por la naturaleza, el Ayamantad, como es llamado el sueco. Significa que todos los residentes y todo turista en Suecia tiene el mismo derecho a frecuentar. La naturaleza, excluyendo terrenos privados y campos cultivados, para proteger bayas y hongos o solo disfrutar la naturaleza. La ley también nos obliga a cuidar y respetar la naturaleza, es decir, no botar basura ni cortar árboles o plantas en crecimiento. Las empresas que se dedican a las actividades relacionadas con la naturaleza tienen el deber hacia la administración provincial de notificar las autoridades de su posible presencia. Es muy importante preservar y mantener la naturaleza y la cultura en Suecia, ya que es considerado como el capital más valioso que tenemos para el turismo. Suecia no es un objeto de turismo masivo y son pocos los sitios que están en peligro verdadero de perder su valor turístico por ser demasiado visitados. Sin embargo, hay algunas atracciones culturales que periódicamente están consumidos de casi pasan el límite de lo que es sostenible en cuanto a las aperturas de turistas. Ejemplo, de estos son la muralla de Visby y el Patrimonio Mundial de Visca. También la ciudad antigua de Estocolmo está fuertemente visitada la mayor parte del año y corre el riesgo de volverse demasiado comercial en lo que respecta a su apariencia y variedad de mercancías y servicios. La naturaleza en ciertas zonas montañosas y sitios específicos en las costas de Suecia sufren una gran presión por el número de visitantes, que la visitan en gran masa durante una semana intensa en el invierno o bien en el mes de julio. En Halland, la costa oeste de Suecia, hay ejemplos donde la vegetación de las dunas en la playa se deteriora y la arena erosiona por la densidad de la gente. De las montañas vienen reportajes de reclamaciones sobre la cantidad de stórter de nieve que molesta la fauna y el ambiente silencioso que caracteriza la zona. La conciencia acerca de los impactos causados por el hombre de la naturaleza es relativamente alta en Suecia, comparada con los otros países del mundo. Igualmente han existido y tienen en Suecia mucha acogida las organizaciones que obran por la conservación y preservación de la naturaleza y por los derechos de los animales, por ejemplo, el Kretpasche, la Asociación Sueca para la Protección de la Naturaleza, la Dirección Nacional de la Protección de la Naturaleza, WWF, Suecia, de la Asociación de Fomento de las Actividades Deportivas y de Recreación, y la Fundación para una Suecia Limpia. Son todas partes del movimiento popular que junto con la Liga Antialcohólica y los clubes deportivos han sido de mucho interés para el pueblo sueco durante el siglo XX. Por algún motivo que no conocemos, no ha existido en Suecia tanto interés por el cuidado de las culturas autóctonas que hacen parte del país, como por el cuidado de la naturaleza. En Suecia viven hoy en día varias minorías, pero pocos de ellos son autóctonos. Los lapones son la mayor población autóctona y las más conocidas tanto por los turistas como por los residentes. En 1990, después de los siglos de residencia y opresión de los gobernantes, finalmente se aceptaron a los nápoles como minoría étnica y autóctona en la ley SOU 1990-1991. En general, los suecos no tienen mayor conocimiento sobre las minorías étnicas. No son muchos los que saben que no fue hasta diciembre de 1999 que el Estado oficialmente legisló y aprobó que el país tenga minorías culturales.
Sin embargo, en 1976 se habían introducido en la Constitución el compromiso de que deben ser estimuladas las posibilidades de las minorías étnicas, religiosas o de lengua para mantener y desarrollar una propia vida cultural y comunitaria. Con esta información podemos ver que Suecia nunca se ha tomado el tiempo necesario para disponer la política para las minorías. Hoy en día existe un tribunal para los Nápoles Sametinge, pero no tienen derecho legislativo, trabajan bajo el gobierno sueco. Breve historia del ecoturismo en Suecia. El periodista Peter Heineberg es uno de los iniciadores del ecoturismo en Suecia. A comienzos del año 90 trabajó en la Dirección Nacional de Protección de la Naturaleza junto con el secretario general de WWF en Suecia, James Waldheim. Decidieron que el ecoturismo es algo de lo que Suecia debería enterarse. Como periodista, Heidelberg viaja mucho y llegó a conocer un proyecto en Costa Rica. Allí visitó una reserva natural ecoturística que impresionó mucho al periodista. La entrada de esta reserva natural contribuyó al salario de unos investigadores que hicieron el trabajo sobre la zona. Waldstein y Heidelberg armaron un proyecto dentro del marco de la WWF en el que discutieron el turismo y su influjo. En un grupo formado por representar la ISD de Ariana, moviste. De organizaciones medioambientales y del ramo turístico formaron durante 2 o 3 años las normas étnicas para un ecoturismo en Suecia. En la Feria de Turismo de 1995 que se llevó a cabo cada año en Gotemburgo, Heiner dio una conferencia del proyecto y en mayo de 1996 se constituyó la Asociación Sueca de Ecoturismo Sevenkat Skåneförening.